Hermanos, le damos gracias a Dios y le damos gracias al hermano David Salazar, junto con su hermano. Ellos están haciendo posible que ahorita este culto ya se esté pasando en vivo en otras partes. Hay personas escuchando ya en vivo lo que estamos realizando aquí. Entonces le agradecemos a Dios y también pues un saludo para todos los que no están aquí en el templo, pero que estén escuchando el culto, estén presenciando el culto y escucharán desde luego la predicación que en esta mañana estaremos llevando a cabo. Dice la Biblia en Lucas 22 también, pero los versos 31 al 34, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. De cierto te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. A veces, hermanos, en la vida no basta ser creyente en Cristo para estar exentos del pecado, de la maldad o de cosas que puedan pasarnos. Quizás solo una vida consagrada, dedicada, dependiente absolutamente del Señor nos libra de caer en pecado. Pedro era creyente en nuestro Señor, era apóstol, lo había llamado el Señor Jesucristo. Cierto, todavía aquí en este pasaje que estamos leyendo, el Espíritu Santo de Dios no moraba en Pedro permanentemente, porque empezaba a morar en los apóstoles permanentemente a partir de Hechos capítulo 2, cuando el Señor ascendió al cielo. Después de 50 días vino el Espíritu Santo sobre la iglesia en aquel entonces, y de allí en adelante el Espíritu Santo mora en todo verdadero creyente en Cristo. Pero antes no, la trayectoria de los apóstoles, ellos la llevaron a cabo sin que el Espíritu de Dios morara permanentemente en ellos. Sí eran utilizados por Dios, sí eran utilizados por el Espíritu Santo, sí le pertenecían al Espíritu Santo, aun cuando no morara el Espíritu Santo permanentemente en ellos. Esto no quiere decir que hoy una persona, si el Espíritu de Dios no mora en ellos, le pueden pertenecer al Señor. Ya posteriormente se nos aclara muy, válgase la redundancia, claramente que la persona, para que le pertenezca al Señor, el Espíritu Santo tiene que morar en ella permanentemente. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dijo el apóstol Pablo, no es de él. Pero esto sucedió de Hechos capítulo 2 hasta que Jesucristo venga por segunda vez. Antes, como Cristo no ascendía al cielo, no había muerto, no había resucitado, no ascendía al cielo, por tanto el Espíritu Santo no podía desempeñar un ministerio constante aquí en esta tierra, como lo hizo posteriormente cuando fue enviado por el Padre y por el Hijo a que morara en la iglesia permanentemente, que repito, se cumplió en Hechos capítulo 2. Así que aquí, este pasaje, Pedro le pertenecía al Señor, era creyente en Él, como los demás discípulos, los demás apóstoles, pero pues todavía no estaba investido del poder de lo alto. Entonces, no lo justificamos por lo que está pasando aquí, que haya negado al Señor, pero por lo menos comprendemos el evento. Nosotros estamos mucho más avanzados que el apóstol Pedro en este pasaje.
Porque ya los que somos verdaderos creyentes en Cristo, el Espíritu de Dios ya está morando permanentemente en nosotros. Pero aún así no estamos exentos de pecar, no estamos exentos de quedarle mal al Señor en determinado momento si no tenemos cuidado de ello. Por eso, hermanos, todo esto se estaba gestando hasta que el Señor Jesucristo muriera en la cruz por cada uno de nosotros. Y había muchos eventos, y un evento de estos fue precisamente esto que le dice el Señor: Simón, Simón, aquí Simón es Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, ¿a qué se refiere el Señor? Que cuando Pedro iba a negar al Señor Jesucristo, Pedro, si ustedes se acuerdan de la lectura, salió y lloró amargamente. De allí no tuvo contacto con el Señor más, porque el Señor fue tomado prisionero y fue muerto, fue sepultado, resucitó. Pedro y con los demás discípulos, o casi la mayoría de ellos, excepto nos dice que Juan por allí estaba, cuando estaba siendo crucificado, el Señor por allí estaba, el apóstol Juan, cerca de la cruz. Por eso lo llama y le dice el Señor, Juan, o le dice a su madre: madre, he ahí tu hijo, hablando de Juan, y a Juan, he ahí tu madre. Se le encarga antes de morir nuestro Señor Jesucristo, su madre, al apóstol Juan, para que se haga cargo de ella, pues de todo a todo, de su vida. Entonces, hermanos, aquí vemos, Pedro estaba pues, él estaba, no tuvo ya contacto con el Señor, hasta que Él resucitó, se le aparece y realiza el milagro de la gran pesca, y entonces le dice, porque Pedro, decepcionado junto con los demás apóstoles, quizá porque lo negó y todo eso, dice: me voy a trabajar al antiguo trabajo que tenía, era pescador. Dijeron otros: yo también, nos vamos contigo, y todos se fueron a trabajar secularmente. Se les aparece el Señor, dicen que toda esa noche no pescaron nada. Se le aparece el Señor, le dice: echa tu red. No, Señor, pero no hemos pescado nada, pero en tu nombre le echaremos. Sacaron tantos peces que tantos eran, y la red no se rompía. Y Pedro reconoció que era el Señor, y entonces le habla al Señor: Pedro, ¿me amas? Él dice: sí, Señor, sí te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Y le habló por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Señor, pues ¿qué puedo decirte? Tú lo sabes todo. Yo creo que se acordó cuando aquí le dijo: si es posible, que no nada más que me metan en la cárcel, sino también voy contigo a la muerte. Y le había quedado mal. Le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y sí sucedió. Entonces, hermanos, se acuerda quizá Pedro, pero fíjense cómo profetiza nuestro Señor, no nada más lo que iba a suceder en Pedro, sino también su restauración. Dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Quiere decir que toda esta trayectoria de que negó al Señor Jesucristo y anduvo lejos de nuestro Señor Jesucristo, decepcionado, su fe no faltó, siguió confiando en nuestro Señor. Y tú, le dice al Señor, una vez vuelto, cuando yo ya te restaure, confirma a tus hermanos. Otra vez lo puso en el ministerio que le había dado. Lo había sacado de un trabajo secular para ponerlo en otro trabajo todavía mucho más grande y quizá más difícil. Pero él, por lo que le había pasado, ya otra vez había vuelto al trabajo anterior, lo vuelve, lo saca de allí otra vez y lo coloca en el trabajo. Esto nos enseña, hermanos, pues que la vida cristiana es una vida cristiana de luchas. Hay que estar nosotros muy alerta para que, pues, lo que le han pasado a grandes hombres de Dios a través del tiempo, pues tener cuidado que a nosotros no nos pase.
Y si nos pasa, aún tenemos ejemplo cómo fueron ellos restaurados para que nosotros también seamos restaurados. Por eso el tema de esta mañana se titula Pedro niega a Cristo. ¿Y nosotros no lo negamos? Es una pregunta y contestaremos esta pregunta. ¿Qué encontramos en esta narración? La narración cuando Pedro negó a Jesús, que es en Lucas 22, 54 al 62. ¿Qué encontramos en esta narración? En primer lugar encontramos que Pedro lo va siguiendo al Señor Jesucristo de lejos. Los versos 54 y 55 dicen: y prendiéndole al Señor Jesucristo, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Lo primero que encontramos es que Pedro seguía al Señor Jesucristo de lejos. Esto nos enseña que ya el Señor Jesucristo había dicho que Pedro iba a ser un blanco de Satanás. De acuerdo al mensaje del apóstol Pedro, dice que cada uno de nosotros también somos blancos de Satanás. En 1 Pedro 5:8 dice que Satanás anda como león rugiente alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Pedro era un blanco de Satanás, nosotros también somos un blanco de Satanás. Pedro le seguía de lejos. Y vemos, hermanos, algunas indicaciones de por qué Pedro seguía al Señor Jesucristo de lejos. La primera indicación que vemos que lo seguía de lejos era la confianza de Pedro en sí mismo y la opinión de los demás. En el pasaje anterior que yo les leía, dice Pedro, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Parece que antes de negarlo, Pedro tenía suma confianza en sí mismo. No tanto en la dependencia de nuestro Señor, no tanto en que Dios lo protegiera y lo librara del pecado y la maldad. Parece que se sentía superhombre. Pero otra indicación que vemos que lo seguía de lejos es que Pedro se quedó dormido cuando debería estar orando. En el capítulo 52 de Lucas, capítulo 22 de Lucas, verso 45, dice la Escritura: cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Le había dicho al Señor: yo voy a orar, acompáñenme a orar. Ellos, tan pronto se fue el Señor. Miren, hermanos, no había podido pasar una hora. Cuánto se parecen a Pedro, hermanos. Por no decir cuánto nos parecemos a Pedro. Aquí en el culto, una hora, hermanos, y se están durmiendo. Muchos. No nos parecemos a Pedro. No habéis podido velar una hora. Es decir, no habéis podido orar una hora. A veces nos pasa también a nosotros. Por eso el tema es: Pedro niega a Cristo y nosotros no lo negamos. Mucho de lo que les pasaron a los discípulos nos pasa también a nosotros. Por eso digo, la restauración como la tuvieron los discípulos, debiéramos nosotros también tomar ejemplo para de la misma manera restaurarnos ante la presencia santa del Señor. Entonces, las personas que no oran, las personas que no dependen de Dios en oración, o les cuesta trabajo, sienten pesar por orar, están siguiendo al Señor Jesucristo de lejos.
Otra indicación que se sigue al Señor Jesucristo de lejos es que Pedro se sentó entre los acusadores de Cristo. Pedro se sentó entre los acusadores de Cristo. En Lucas 22 dice Pedro, pero una criada, no, el 55 dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Qué andaba haciendo Pedro en medio de los enemigos de nuestro Señor Jesús? Pero era una indicación que estaba siguiendo al Señor Jesucristo de lejos. A veces también nosotros no nos importa mucho. A veces andar en fiestas, qué sé yo, en tantas cosas que yo no digo como o más bien digo como dijo el apóstol Pablo. Yo no les pido que no se junten con los no cristianos. Sería necesario salir del mundo. Esto es una verdad. Debemos tener contacto forzosamente con la gente. Pero una cosa es esa y otra cosa es exponernos adrede a situaciones en donde no nos interesa estar medio del paganismo y no importa lo que el paganismo esté haciendo y nosotros muy contentos y tranquilos en medio de ellos. Pero no tenía por qué estar aquí entre los enemigos del Señor. Pero allí estaba, sentado, en las indicaciones que estaba siguiendo al Señor Jesucristo de lejos. Las supuestas ventajas de Pedro para seguir al Señor Jesucristo de lejos. Él quizá también tenía unas supuestas ventajas. La primera, podía no ser reconocido por sus discípulos. Quizá pensó. Podía no ser reconocido como discípulo, pensó Pedro. Estando entre ellos, me voy a confundir entre ellos. No van a pensar que yo soy discípulo. Si me voy un poco lejos y ya estoy, así allá anda uno de ellos. Pudo ser esa ventaja que buscaba Pedro. Podía también escapar de la persecución. Si se identificaba con los enemigos del Señor, no lo iban entonces a perseguir. Es lo que pasa con muchos creyentes hoy día. Se confunden entre todos para que no sepan que son discípulos de Cristo. Y también, hermanos, para no ser perseguidos por Él, nunca dicen que son cristianos, ni se identifican como cristianos. Y dicen, pues yo he pasado 20 años y nadie me ha dicho nada, ni nada. Pues ¿cómo le van a decir si usted está identificado completamente con ellos? Así nadie le va a decir nada. Pero si se identifica con Cristo y predica en contra del pecado, en contra de la maldad, y sigue al Señor Jesucristo de cerca, entonces dice que todo el que quiera vivir piadosamente, dice la Biblia, sufrirá persecución. Entonces, podía no reconocerlo como discípulo, podía escapar de la persecución. Quizá, hermanos, también vemos cómo se sigue al Señor. Entonces, la supuesta ventaja de Pedro de seguirlo de lejos, pues allí están. Pero pues parece ser que no le sirvieron de mucho. Dijo el Señor Jesucristo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Entonces, ¿qué encontramos en esta narración? Primero, encontramos que Pedro seguía al Señor Jesucristo de lejos. En segundo lugar, encontramos que la multitud que estaba alrededor del Señor Jesucristo andaba en busca de un discípulo de nuestro Señor Jesús, o de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Los versos 56 al 60 nos dicen, estamos en Lucas 22, 54 al 62, versos 56 al 60 dice:
Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo lo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. La multitud buscaba a los discípulos de Jesús. Jesús era el centro de la discusión en ese momento, lo habían tomado prisionero. La multitud tal vez estaba interesada en Jesús, mucho más de lo que nosotros pensamos, aun cuando allí el blanco era Jesús y lo estaban queriendo hasta cierto punto ver qué pasaba, si lo crucificaban o qué pasaría. La criada dijo, también éste estaba con él. Pedro replicó, mujer, no lo conozco. El mundo está buscando personas que se identifiquen con Jesús. Piensa en el efecto de que Pedro pudo haber tenido sobre la multitud si solamente dice, sí, yo soy seguidor de Jesús y estoy aquí con él. Pero en lugar de eso, negó a su Señor, no lo conozco. ¿Cuántos a través del tiempo hemos negado al Señor Jesucristo? Quizás no con palabras. Que alguien nos pregunte, ¿eres seguidor de Cristo? No, yo no lo soy, no. Pero con los hechos. Nos escondemos. Escondemos a Cristo. Escondemos, es más, algunos, bueno, ya ahorita tienen un argumento perfecto los creyentes para no llevar Biblia. El argumento perfecto es ya la tengo en el celular, dicen, y el celular va muy guardadito con tantas cosas acá. Pero cuánta gente a veces a través del tiempo no se ha avergonzado de llevar la Biblia en mano. Subirse al camión con la Biblia en mano es descubrirse que es seguidor de Dios, por lo menos que cree en Dios. Pero subirse con la Biblia en mano, algunos tratan de cubrirla lo más que puedan. ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús como lo negó Pedro? No lo conozco, no sé quién soy, mujer, pero no soy, dice Mateo. Aquí Lucas no menciona esto, pero dice Mateo, que es el pasaje paralelo, que negó con blasfemias, es decir, blasfemando el nombre del Señor, quizá con disparates, qué sé yo, para identificarse como un verdadero pagano, porque la gente algo veía en él que no era igual que los demás. Y eso espero que en usted, aun cuando no abramos la boca, algo vean en usted que no es igual que los demás. Y puedan decir, oye, tú no eres de esos, no eres de los seguidores de Jesús. Ojalá si alguien dijera eso, usted pudiera decir, sí lo soy. Jesucristo es mi Señor y Salvador. Lo amo, lo sigo y le obedezco. No decir, como dijo Pedro, no lo conozco, no sé quién sois, quién es. Entonces, hermanos, ¿qué encontramos en esta narración? Primero, que Pedro sigue al Señor Jesucristo de lejos. En segundo lugar, que las multitudes buscan a los discípulos de Jesús. Lo triste es que no los encuentren, o que se escondan tanto, o que nieguen tanto que son seguidores de Jesús. Y lo tercero que encontramos es que el Señor y su mirada hacia Pedro descubre todo lo que Pedro estaba haciendo mal. Dicen los versos 60 y 61, dice: y Pedro
dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. El reloj del gallo estaba sincronizado con el cielo. Solo un gallo, pero para Pedro significó la convicción de que había negado a Cristo. Significó lo verdadero de Cristo, de su predicción. Significó que le había quedado mal a su maestro. Para Pedro, el gallo solamente estaba cantando, o solamente cantó. Dice la Escritura que entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Jesús miró a Pedro cuando éste lo negó. Jesús miró a Pedro cuando el gallo cantó. ¿Qué había en esa mirada de Jesús? ¿Acaso había ira, reproche y condenación? No. Había dolor, misericordia, compasión, ternura hacia Pedro. Y la hay hacia cada uno de nosotros cuando le quedamos mal al Señor. El Señor todavía no ha concluido su obra en nosotros, como no la había concluido todavía en Pedro. Pedro pensó que todo había terminado. Dice el verso 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Salió y lloró amargamente, pensó que todo había ya terminado. Después de la resurrección, Pedro fue comisionado de nuevo, restaurado por el Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas más que estos? Tú lo sabes todo, Señor, pues bien, apacienta mis ovejas. Y dicho esto, sígueme, le dice el Señor. Pedro deja otra vez todo el trabajo secular y sigue al Señor a cumplir su ministerio. Y cuando vino el Espíritu Santo, en Hechos 2, de los 12 apóstoles, el primero que se puso en pie fue Pedro, y con una voz tronante predicó aquel primer sermón que se convirtieron 3,000 personas. Qué bueno es que el Señor no nos deja tirados, no nos deja acabados. Qué bueno que el Señor nos tiende la mano y con su poder nos levanta y nos pone otra vez en la brecha y nos ayuda a que le seamos fieles a Él. El Señor perdonó a Pedro y Él también nos perdonará, lo perdonará a usted, me perdonará a mí, si nosotros acudimos a Él para que lo haga. Lo que le pasó a Pedro puede pasarle a usted o a mí. Quizá le esté pasando ahorita. Hago unas preguntas. ¿Sigue de lejos a Cristo o de cerca? Si lo sigue de lejos, le pasa repetidamente lo que le pasó a Pedro. Está negando a Cristo muchas veces. Otra pregunta. ¿La gente sabe que usted sigue a Jesús, lo ama y le obedece? Si no lo sabe, usted ha dicho muchas veces que no conoce a Cristo, si no con palabras, sí con sus hechos. Una pregunta más. ¿Usted siente la mirada de Jesús cuando lo niega?
Si no la siente, su conciencia ya está cauterizada. Ya no siente cuando le queda mal a Cristo. Ya no siente cuando peca. Y esto es sumamente grave para usted, o para mí si fuera el caso. Pedro se arrepintió con llanto después de haber pecado. Usted y yo, hermanos, también debemos hacerlo. Les decía, son cosas repetitivas a través de los tiempos, tanto las dedicaciones, consagraciones y lo que Dios nos usa y como titanes llevamos adelante la obra del Señor, o las caídas que tenemos, los bajos que tenemos, a veces cuando le quedamos mal al Señor y caemos y estamos tirados sin podernos levantar. Pero debe repetirse también la restauración del Señor. Si esto se repite a través del tiempo en tantos cristianos en las iglesias, también debe repetirse la restauración en cada uno de nosotros. No quedarnos tirados. El Señor nos sigue buscando, así como buscó a Pedro después de la resurrección. Él anda ya en el trabajo pensando que ya todo terminó, anda con los demás, a uno se fue solo, se fue con otros, más que también eran compañeros del mismo trabajo, y dice vámonos, me voy a pescar, pues también nosotros nos vamos contigo, y allá andan toda una noche pescando, queriendo sacar peces, pero no sacaron ni siquiera uno. Esto nos enseña que todo depende de Dios, todo es de Dios. No busque por su propia parte lejos de Dios. No trate de entregarse lejos del Señor, porque las cosas vienen del Señor. Él es el que nos da todo para comer. Él es el que nos da la vida. Él es el que nos da el poder. Él es el que nos ayuda. Si buscamos aparte del Señor, vamos a fracasar. Llega el Señor buscando a Pedro. ¿Por qué no tiran la red hacia este lado? Dice el Señor. Le dicen, Señor, pero hemos estado toda la noche, no hay peces aquí, ni uno hemos sacado. Tírenla. Bueno, en tu nombre la tiraremos. Venía tan llena que no podían sacar esa red llena de peces. Esto nos enseña que todo viene del Señor. A veces nos preocupamos porque no tenemos esto, no tenemos aquello. Dedíquense, conságrense al Señor, dependan de Él. Todo viene del Señor. Cuando estaban miles de gentes, aproximadamente como 15,000, 16,000 gentes, allí siguiendo al Señor Jesucristo, y no tenían que comer, y dicen los apóstoles, Señor, despide a toda esta gente para que a ver en dónde encuentran de comer por allá, porque ya es bien tarde, están desde tanto tiempo sin comer. Y les dice al Señor, denle de comer ustedes. Y dice, oye, no, ¿cuándo? Ni porque hubiera tanto aquí comprado podíamos darle de comer a toda esta gente. Dice, pero allí hay un muchachito que tiene algunos panes y unos peces, tráiganlos. Y ora al Señor, y empezó a llenar, se multiplicó de tal manera que llenaron todas las canastas, repartieron a toda esa gente de comer, y todavía sobraron muchas canastas llenas, denotando con esto que de Él viene todo. Hermanos, a veces nosotros vivimos y nos preocupamos tanto por las cosas materiales y sentimos que no vamos a morir de hambre y sentimos que esto y sentimos que el otro. Hermanos, dice el Señor, Satanás me ha pedido, Pedro, me ha pedido tu persona, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. La fe, hermanos, es muy importante. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pedro niega a Cristo. Usted y yo lo negamos.
Bendito Dios, te honramos, te glorificamos. Tómanos en tus manos. Al igual que Pedro, muy probablemente nosotros también te hemos estado quedando mal tantas veces. Ayúdanos a que sintamos también tu mirada, descubriendo todas aquellas cosas en las que te hemos quedado mal. Pero al igual que a Pedro, ayúdanos a que no te quedemos mal. Síguenos buscando, que sin duda lo estás haciendo como siempre, como lo hiciste con Pedro. Señor, y que nosotros, al igual que Pedro, dejemos todo y te sigamos. Cuando tú le dijiste a Pedro, ven y sígueme, él dejó las redes, dejó la barca, dejó todo lo que tenía allá y se fue siguiéndote. Ayúdanos para que nosotros, Señor, en esa restauración, en esa consagración, en ese deseo de hacer tu bendita y santa voluntad, con tu poder y con tu ayuda, podamos nosotros, Señor, andar contigo tomado de tu mano, abandonando aquellas cosas que tengamos que abandonar para que nos impiden serte fieles, que nos impiden estar bien ante ti, Señor. Y de esa manera nosotros podamos andar contigo, tomado de tu mano, de cerca, porque contigo lo tenemos todo. Ya había dicho Pedro, cuando todos te abandonaron, tú le dijiste a los apóstoles, ¿quieren irse también ustedes? Y Pedro contesta, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ayúdanos, Señor, porque eres nuestro todo, y ayúdanos que si te hemos quedado mal, nosotros nos arrepintamos, te pidamos la ayuda y hagamos aquellas cosas que tenemos que hacer para andar contigo de cerca, no de lejos como lo estaba Pedro. Seguía al Señor Jesucristo de lejos, por eso lo negó. Nosotros no tenemos que seguirte de lejos, porque si te seguimos de lejos, de seguro que te estaremos negando en muchísimas cosas también. Tómanos en tus manos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.